Durante las últimas décadas, los gobiernos estatales en Jalisco han utilizado al CIAPA, que es el organismo encargado de suministrar el agua potable a los municipios, como un botín político y como una caja chica a su servicio. Porque en el CIAPA, créamelo, no tenemos recursos. Yo les quisiera pedir de la mejor manera y muy encarecidamente, ustedes como legisladores, ayúdenos asignando mayor recurso o un presupuesto específico para el CIAPA. Juan Pablo me escribió en mi red social que dice que no tengo el perfil para trabajar en el gobierno del estado de Jalisco. El técnico para ser asesora de la Dirección General de CIAPA. Con ese sueldo no me alcanzaría para comprarme estas cartieras. Y yo fui muy congruente, yo fui y me paré con una persona a decirle, no estás bien informado, güey. Así es que si el agua le sale puerca en su casa, yo tuve la culpa, Elizabeth. La Eli Castro, Lady CIAPA. Y la corrupción y opacidad de la cual el CIAPA se ha hecho, hoy tienen como resultado una crisis hídrica y sanitaria que está enfermando a cientos de personas. Encontramos que los niños estaban expuestos a metales pesados como plomo, cadmio, arsénico. En este momento es la implicación al miedo a estar en contacto con un río que envenena, un río que mata y que enferma a mi familia. Se sabe que colonias enteras, más de 200, han recibido agua contaminada durante los últimos meses. Frente a esto, la clase política indolente. Soy pobladora de Juanacatlán y no es posible que usted nomás se dé la media vuelta y diga, hagan su rueda de prensa y denme el oficio, ya estuvo bueno. Por eso, el día de hoy nos reunimos para, a partir del conocimiento técnico y el pensamiento crítico, poder abordar esta problemática y buscar soluciones a lo que hoy es un grave problema para la salud pública de este estado. Durante los últimos meses, las personas de Jalisco han estado abriendo el grifo del agua y recibiendo agua contaminada. Esto se debe a que, aunque pareciera que mágicamente cuando abrimos el grifo sale el agua, sabemos que esto viene de cuencas, ríos, montañas y por otra parte de toda una infraestructura hidráulica que durante los últimos años o durante la última década pues se ha dejado hasta el punto al que hemos llegado el día de hoy, y es por eso que tenemos una crisis hídrica donde por una parte, y me parece la más importante, la mayoría de personas o un gran número de colonias y de personas están recibiendo en sus casas agua contaminada, y por otra parte el organismo que se encargaría o se supone se debería de encargar de garantizar el suministro de agua potable, el CIAPA, administrativamente ha funcionado como una caja chica o como un botín de los gobiernos en turno. Ante esto, hemos visto una serie de ocurrencias, tanto de un lado como del otro, desde quien plantea la desaparición del organismo hasta quien coquetea con la privatización de este mismo. Pero para poder abordar esta problemática de forma mucho más profunda, apelando siempre al pensamiento crítico y intentando discutir con los expertos en la materia, el día de hoy nos acompaña Juan Pablo Macías, quien es ingeniero y experto en este tema, licenciado en ingeniero, y Mariana Casillas, que es parte de Ruptura, pero que también es diputada, presidenta de la Comisión de Planeación, Ordenamiento Territorial y Gestión del Agua del Congreso del Estado de Jalisco. Como decía, pareciera que a veces pues, abrimos el agua y llega mágicamente, pero tal vez, Juan Pablo, si nos pudieras explicar cómo se abastece principalmente, de dónde viene el agua que nos llega todos los días, con la que nos bañamos, con la que la gente hace su vida cotidiana. Pues principalmente, bueno, la fuente principal de suministro es Chapala, que es el final de la cuenca Lerma-Chapala. El 62% del agua que consume la ciudad viene de ahí, de Chapala. Tenemos también la presa Calderón, que suministra alrededor de 500,000 habitantes, 600,000 habitantes. Y también tenemos los pozos y manantiales. Son las tres principales fuentes de suministro que tiene la ciudad. Cada una tiene su complejidad. Traer el agua de Chapala, bueno, conlleva
bombearla desde allá, porque Guadalajara está en un punto más alto que Chapala, y se tiene que bombear. Si estamos hablando del sistema antiguo, son 2 vías por las que lo podemos traer. El sistema antiguo, que es un sistema que tiene 70 años operando. Sistema para mí obsoleto, arcaico, que en su tiempo fue una innovación, pero ya estamos 70 años después y para mí representa lo obsoleto. Es un sistema de canales abierto, no revestido, que está sujeto a infiltración, a contaminación, a evaporación y también a robo, el robo del agua. Huachicol, ¿no? El huachicol del agua, que bueno, es grave lo que sucede ahí, no solo por el huachicol, sino por la contaminación. Y tenemos, bueno, el acueducto nuevo, que ya no está nuevo, que tiene 33 años en operación y que ya cumplió su ciclo de vida, que representa una seguridad mayor en cuestión de suministro, porque está cerrado y que no está sujeto a contaminación más que la contaminación que ya contiene el agua de Chapala, que es alta, hay que decirlo, y no está sujeto a robo de agua. Y el problema, bueno, es que ya cumplió su ciclo de vida. El ciclo de vida era de 30 años, ya nos pasamos 3 años. O puede que más, 35. Hay una primera parte del acueducto que entró en operaciones antes de 1991 y hay otra que entró en operaciones en 1991. Entonces estamos hablando de ya 35 años en operación, que en cualquier momento puede tronar ese acueducto y dejaría sin agua al 60% de Guadalajara. El agua más segura que tenemos en Guadalajara es la de los pozos y manantiales, que es un agua de mucho mejor calidad, que solamente necesita cloración, a excepción de los pozos de Toluquilla, que eso sí requiere. Hablando un poco de porcentajes, ¿cuánto viene de pozos y cuánto viene de en porcentaje, Chapala, bueno, porcentaje estaríamos hablando de un 30% de pozos, más o menos. Números más, números menos. Estamos hablando de 2.4 metros cúbicos por segundo de pozos y manantiales. Es un número significativo, incluso podría ser más alto que Calderón, que la presa Calderón. Es un agua de mucho mejor calidad, mucho mejor, es más segura en el suministro, pero hay que ver también lo que está pasando abajo, en el subsuelo. Los acuíferos se habla de que están abatidos. No hay un estudio serio que nos diga si realmente están abatidos o no, pero lo podemos ver con la impermeabilización de las calles. Ya no hay por dónde se infiltre el agua, entonces estamos sacando agua, pero no le estamos regresando al subsuelo el agua que requiere, es decir, estamos rompiendo el ciclo del agua. Entonces, o sea, de entrada, por una parte, y lo platicábamos ahorita, o sea, el tema a profundidad y viéndolo como un problema ecológico, pues hay lo que autores como John Bellamy Foster, por ejemplo, hablan de una crisis o una fractura metabólica, ¿no? Entre cómo nos relacionamos los seres humanos con la naturaleza. Hablamos de ríos que están sumamente contaminados, como el río Santiago, que es uno de los más contaminados de América Latina. Para mí yo creo que es el más contaminado. Entonces, de entrada, creo que la problemática pues viene de la contaminación de los ríos, de las deforestaciones, de cómo le hemos, pues ahora sí que coloquialmente dado en la madre a la naturaleza, ¿no? Y la relación que tenemos, incluso, pues cómo se nombra como recursos, ¿no? Yo creo que a partir de entenderla de esa forma, es que hoy también tenemos las crisis que tenemos, ¿no? Por otra parte, está todo lo que tiene que ver con la infraestructura hidráulica, que también, como dices, se ha dejado al olvido. Tú ahorita lo comentabas, es infraestructura que pues prácticamente ya no sirve o sirve, pero de forma muy deficiente y por eso tenemos las problemáticas que tenemos. Pero pues si de entrada el agua ya viene contaminada y esta infraestructura no da para potabilizarla, pues creo que hay un doble problema, ¿no? Al traer, o sea, el traer el agua desde Chapala a Guadalajara también conlleva que debemos de potabilizarla.
porque es un agua que no podemos consumir como el agua de pozos, que es solamente clorarla y mandarla a las casas. Hay que potabilizarla, hay que quitarle todos los contaminantes. Pero ¿qué pasa cuando la fuente de suministro, en este caso Chapala, está contaminado? Y al traerlo por el sistema antiguo, que es un sistema de canales abiertos, se va contaminando aún más. La potabilización se vuelve más compleja, incluso imposible. Y es lo que estamos viviendo ahorita. Se ha descuidado el sistema antiguo a tal grado que ya no hay forma para potabilizarla, porque también la planta potabilizadora de Miravalle fue prácticamente olvidada durante el sexenio de Enrique Alfaro. Y he escuchado comentarios de gente del gobierno que dice que les entregaron prácticamente hecha añicos la planta potabilizadora. Y eso me parece grave. Fueron 6 años en donde no solamente se descuidó el mantenimiento, sino que se dejó de hablar del tema del acueducto con un argumento muy falaz de parte de Enrique Alfaro, de decir no vamos a permitir sacarle 1 litro más a Chapala. No es sacarle 1 litro más, es hacer eficiente lo que ya te permite tu concesión. Si hablamos de eficiencia, bueno, el sistema antiguo es ineficiente, es arcaico, es obsoleto y está contaminando a la gente, la está envenenando a la gente, no solamente de Guadalajara, sino de todas las poblaciones desde Ocotlán, Poncitlán, Atequiza, todas las Pintas, está la gente enfermándose. Pues hemos visto, ¿no?, los resultados que han salido a partir de, por ejemplo, de la gente de Juanacatlán, ¿no?, que en su mayoría tiene ya metales pesados en la sangre, enfermedades renales graves, cáncer. Ahorita que mencionabas el lamentable sexenio de Enrique Alfaro, recuerdo que Enrique Alfaro en su momento dijo y señaló rotundamente que teníamos agua para 50 años, ¿no? Que durante 50 años el Estado no se iba a preocupar por nada, pero al mismo tiempo recuerdo que la administración del Chiapa a cargo de Torres Lugo fue una de las administraciones más nefastas de él como persona, pero también del organismo en términos de corrupción. Recordemos, por ejemplo, el tema de San Rafael, que incluso envallaron a las vecinas que resistían un poco a todo esto, ¿no? Entonces, por una parte sale y dice, tendrán agua durante los próximos 50 años, y también decir que el último año de su gobierno se invirtió muchísimo dinero en términos de comunicación política para decir esto o señalarlo como una bandera de victoria. Sí, ¿no? Era situar un discurso o una narrativa en la opinión pública y decir que teníamos 50 años. Es ofensivo lo que dijo Alfaro. Para mí es ofensivo. ¿Por qué? Porque no tenía ni cómo sustentarlo. Se basaba en una sola presa, Zapotillo, que ni siquiera está operando, por lo que sé, no está aportando 1 solo metro cúbico para Guadalajara. No podemos hacer, ni siquiera podemos hacer uso de ese caudal. No sabemos qué caudal va a aportar porque no se hizo un estudio hidrológico de Zapotillo con la altura de la cortina que tiene actualmente, ni con las ventanas vertedoras que ordenó el expresidente López Obrador, situar a 46 metros. Entonces, con eso automáticamente le bajaron la capacidad a la presa para respetar a las comunidades, que justamente había que respetarlas, pero por el otro lado, el proyecto se fue a 46 millones de metros cúbicos, cuando originalmente era de, si no me equivoco, 900 millones de metros cúbicos. Entonces estamos hablando de 46 millones de metros cúbicos. Nadie sabe si va a poder aportar 2 metros cúbicos por segundo. No conocemos el nivel de asolve de la presa. Hay que conocerlo para determinar cuál es el mínimo que debe mantenerse para mantenerla operativa, como para que no nos pase lo que nos pasó con la presa Calderón en 2021, que fue por una falla operativa. Hay que decirlo, de la gente de Torres Lugo, no supieron operar la presa. Y bueno, no podemos hacer uso de lo que pudiera aportar Zapotillo simplemente porque no hizo las obras complementarias en la administración de Enrique Alfaro. Eso fue algo que no dijo. Dijo 50 años de suministro garantizado, pero ¿y el acueducto para llevar el agua de Calderón a la planta potabilizadora 3 de San Gaspar?
El acueducto actual tiene 33 años en funcionamiento, ya rebasó su vida útil, no fue construido para 3 metros cúbicos por segundo, no puede transportarlos ahorita. Ahorita puede conducir 2.2, 2.5 metros cúbicos por segundo. ¿Qué hay del resto? Porque hay que sumarle a Zapotillo la presa El Salto con otro metro cúbico, serían 3 extras. No podemos traerlos. ¿Y dónde los vamos a potabilizar? En la planta de San Gaspar. Esa planta fue diseñada inicialmente para 3 metros cúbicos por segundo y había que crecerla y había que renovarla porque el agua del Río Verde no es la misma calidad que el agua del río Calderón. Entonces a la presa Calderón le va a llegar agua muy contaminada de la presa Zapotillo. Hay que renovar los equipos de potabilización, los filtros, construir más módulos, todo eso no lo hizo Alfaro. Entonces estamos hablando de que por lo menos hay 3 problemáticas. Una que tiene que ver con la contaminación de los acuíferos, de los ríos, de la destrucción de la naturaleza. Otra que tendría que ver con la falta de mantenimiento y la falta de dedicarle recursos a la infraestructura hidráulica del Estado. Y una tercera que no hemos nombrado aquí, pero que es la corrupción y la opacidad que opera al interior del organismo que distribuye el agua, que es el CIAPA. No sé, Mariana, ¿tú cómo lo has visto desde el Congreso? O sea, que hoy 200, 300 colonias o las que sean que estén recibiendo agua contaminada por parte de la clase política. Creo que lo único que hemos visto es ocurrencias, la creación incluso de enemigos imaginarios. Por una parte, todo es culpa de la Federación, por otra parte, todo es culpa del gobierno del Estado, pero pareciera que ante una crisis que no solo es hídrica, sino que también es una crisis de salud pública, una crisis sanitaria, pues hemos visto una serie de ocurrencias desde el coordinador de la fracción de Movimiento Ciudadano, José Luis Tostado, quien no sé de dónde sacó que podíamos desaparecer el CIAPA y que los municipios se encargaran de esto cuando sabemos que esto no es posible. Por otra parte, pues hemos visto ocurrencias. Ayer veía a un diputado del PAN, César Madrigal, también decir barbaridad y media, pero que, bueno, sabemos también que el gobierno del Estado llamó algo plan hídrico, que más que nada es un documento de 420 páginas con un exceso de inteligencia artificial que ni 5 pesos le pusieron al prompt. Pero, ¿cómo ves esto? ¿Cómo se vive desde el legislativo, Mariana? Yo creo que la discusión que estamos teniendo el día de hoy en el legislativo, tanto del grupo oficialista como del grupo opositor, es el reflejo perfecto de que históricamente el Estado, como institución del Estado, no ha sabido qué hacer y cómo gestionar la problemática del agua, ¿no? Y a ver, y refleja varias cosas, ¿no? Primero, las ocurrencias que dice José Luis Tostado de quitar el organismo operador del agua como lo es el CIAPA en el área metropolitana, corresponde o es un reflejo de la crisis institucional que tenemos no solamente en el CIAPA, sino en todo el gobierno del Estado en muchas de sus áreas. No digo que todas, pero sí en su mayoría, ¿no? La otra, la oposición. Se habla mucho de que el problema es el gobierno local, la falta de inversión, que hay corrupción en el organismo, todo eso es cierto, ¿no? Pero también el hecho de no tener un plan en concreto que ayude a mitigar esta problemática, ya sea desde las aristas de la corrupción, ya sea desde la inversión del Estado, ¿no? A nivel federal, como un salvavidas, ¿no? Que pueda ayudar a toda esta crisis que se está viviendo, pues también habla de una falta de capacidad técnica o a lo mejor algún tipo de sabotaje institucional por parte de todos los niveles del gobierno, ¿no? Y yo con esto no quiero defender o negar las inversiones que se han hecho, pero ahorita Juan Pablo habla de que, pues sí, hubo una inversión importante, ¿no? En el tema hidráulico en el Estado, a lo mejor en el sexenio pasado, pero realmente está beneficiando a las personas de Guadalajara. Nos queda claro que no, ¿no? Y a lo mejor también hubo una inversión histórica en el saneamiento del río Santiago y sale Enrique Alfaro a decir internacionalmente, porque fue hasta foros internacionales el perro a pararse y a decir que íbamos a tener agua por 50 años, ¿no?
Pero agua de qué calidad, agua contaminada, agua que está matando a la gente, agua que tiene enferma a las personas, sobre todo de estas zonas de sacrificio, donde se puede ver claramente el ejemplo que tú decías de esta fractura metabólica, ¿no? Que habla de unas zonas de sacrificio como lo son la zona de Juanacatlán, la zona del Salto, todo el corredor industrial que han decidido que la vida de las personas vale absolutamente menos y que podemos seguir sobreextrayendo los recursos hídricos que tenemos en el estado sin regresar nada, sin retornar nada, ¿no? Pero no solo se ve en la crisis de agua que tenemos, también se ve a lo mejor, sí se ve en la crisis de agua que tenemos en este momento, pero se ve también no solo a través de las zonas industriales, sino también a través del sector inmobiliario, ¿no? Que sigue construyendo y urbanizando la ciudad de forma desmedida y ha sido uno de los negocios favoritos del gobierno en turno, ¿no? Y ahora, pues justo la discusión en el Congreso es, necesitamos más presupuesto por parte de la Federación, necesitamos más responsabilidad por parte del gobierno local y no hay ninguna propuesta que se esté llevando a cabo. 421 páginas, sí, hechas con IA, pero el problema no es que se haga con IA, el problema es que este es un informe técnico de las cosas que nos han dicho históricamente los especialistas. Nada de lo que se pone en ese informe es distinto a lo que Josué Tapetillo nos ha dicho. Nada de eso es distinto a lo que ya nos ha mencionado Juan Pablo. Nada de eso es distinto a lo que los investigadores de la Universidad de Guadalajara nos han presentado históricamente, pero sobre todo, híjole, el conocimiento empírico que tienen las personas que viven esa problemática y que nos han venido advirtiendo desde hace más de 20 años que esto iba a llegarnos y que esto iba a pasar. Entonces ahora, las personas que antes al Estado no le importaban que se murieran de cáncer, que se murieran de enfermedades renales, de intoxicación, ya les empiezan a importar no esas personas, sino a las que les está llegando el problema ahora. Cuando llega el agua contaminada a Chapalita es cuando prendieron las alertas, ¿no? Cuando llega el agua contaminada a la zona de la Americana, el barrio más cool del mundo, es cuando le empieza a importar al Estado, ¿no? Pero cuando la gente del Salto, de Juanacatlán, ha muerto o se ha enfermado históricamente por esto, no ha sido un mayor problema, ¿no? Entonces, pues ahorita entre el Congreso del Estado no hay ni una sola propuesta seria que realmente busque la mitigación del problema, primero a corto plazo, mucho menos a mediano y ni a largo, ¿no? Solo hay una discusión que se ve muy larga y vaya, pues ya esta semana que viene entramos en periodo vacacional los diputados y diputadas. Otra vez. Y va a ser problemático porque venimos saliendo del FanFest y de toda la fiesta mundialista que no permitió el trabajo legislativo de ninguna forma, que se utilizó como un pretexto para tener unas vacaciones un poquito más largas. Y ahora entramos a un periodo vacacional que exigen, son derechos de los trabajadores del Congreso del Estado. Supone que el diputado no tiene vacaciones y que tiene vacaciones el trabajador, pero a ver, pues los diputados la verdad es que no podemos hacer nada sin los trabajadores, no del Congreso del Estado. De ellos y de los asesores depende que todo el Congreso se mueva. Entonces, pues, ¿qué va a pasar? Esta semana va a volver a haber discusiones en el Congreso, vamos a hablar de unos descuentos para colonias específicas que están recibiendo agua contaminada. Ojalá también hubiera un plan que restaure el daño que se ha hecho históricamente a los pueblos de la ribera, también por ejemplo del lago de Chapala, ¿no? Pero de eso no hablamos en el Congreso, hablamos de estas colonias del área metropolitana y de los descuentos que se les va a hacer el CIAPA, importante. Pero ¿qué más? ¿Cuál es el proyecto que puede traer el legislativo? ¿Y cuáles son a lo mejor los puntos fundamentales que no se nos tienen que pasar a nosotros como legisladores y que no tenemos que perder la vista? Yo sé que como oposición, a lo mejor para mí, como diputada de oposición, como diputada sola, a lo mejor sin partido del Congreso del Estado, hacer que una iniciativa con una inversión millonaria que pueda a lo mejor transformar la vida de forma radical, materialmente hablando, de las personas del Estado, puede ser complicado. No me dan los votos todavía, pero eso es lo malo, Mariana, ¿qué podemos hacer? Que se termina por partidizar todo. O sea, yo no veo una independencia. Aunque yo pertenezco a una bancada, yo podría votar diferente. No veo esa independencia. Traen una orden directa tanto a la oposición como al oficialismo, como
el gobierno del estado que da la orden a los de Movimiento Ciudadano. Yo no veo una cierta independencia como si la llegamos a ver en otras épocas donde algún diputado se salía del huacal y votaba diferente y se veía más eso. Ahorita yo veo dos bancadas y que no se quieren mover de lo que marca o les marcan por arriba. Y me parece lamentable que lleguemos a un impasse y que no haya para dónde moverse. No, que creo que mientras, por una parte, como dices, el oficialismo, incapaz de articular tres ideas seguidas y de solo repetir y repetir y repetir la línea que el gobernador da, que incluso a veces queda en ridículo, porque mientras ellos defienden un supuesto plan hídrico, el gobernador va y entrega un documento sin pies ni cabeza y ellos no saben ni qué están defendiendo, ¿no? Por otra parte, tienes a quien blinda o intenta defender a capa y espada al gobierno federal sin tampoco ser críticos y tampoco promover alguna propuesta radicalmente distinta, ¿no? El fin de semana ya dijeron que sí iban a incluir en el presupuesto de la federación del siguiente año los proyectos hídricos. Bueno, entonces, ¿a qué estamos jugando? Yo desde un principio lo dije, la federación tiene que apoyar con recursos la construcción del acueducto. Es más, que la haga el gobierno federal. Porque así se hizo la línea 1. El gobierno federal construyó la línea 1 del acueducto y el CIAPA supervisó que se hiciera bien. O sea, estamos hablando del mundo a la inversa. Sí. Pero así se hizo. Y el acueducto no ha tenido problemas en 35 años que tiene funcionando, a excepción de una vez que una constructora tronó el acueducto y nos dejó sin agua 3 días. Ustedes estaban muy, muy chicos, todavía no se acuerdan, 2011 más o menos. No, estaba muy, muy chiquito. Pero eso sucedió, fue la única vez que ha fallado el acueducto. Entonces, el gobierno federal sí tiene que apoyar. Es más, debe apoyar y debe intervenir para que se hagan las cosas bien, para que no nos vean la cara. Y entonces que se vigilen el uno al otro. Yo creo que, pues, en esto coincido totalmente contigo. Creo que en las grandes obras de infraestructura hidráulica del Estado, gobierno del Estado y gobierno federal deberían de trabajar de la mano, con presupuesto de ambas partes, pero toda la parte que ya le toca al Estado, que tiene que ver justamente con el CIAPA, tú muchas veces has dicho, y te lo he leído, decir que necesitamos que el CIAPA vuelva a operar como operaba antes. Yo, como dices, soy más chico, y desde que yo tengo memoria, el CIAPA, hablar del CIAPA, es sinónimo de hablar de corrupción, opacidad, compadrazgo. Hay que volver a los orígenes. Y esa es mi pregunta. ¿Cuál fue la última administración? O cuando hablas de los orígenes, sin irnos hasta Matute Remus, ¿cuáles son esas administraciones? Sí, o sí, tal vez estamos tan lejanos a eso. Pero para mí el CIAPA tuvo 2 puntos de quiebre. El primero fue el cambio de administración en 1995. ¿Del PAN al PRI? Del PRI al PAN. Digo, del PRI al PAN, perdón. Ahí salió mucha gente, muchos técnicos, porque eran identificados porque trabajaban para una administración priista. Pero eran técnicos. Estamos hablando de Alberto Cárdenas. Alberto Cárdenas. Un saludo, Alberto. Un saludo, Alberto. Y que no se le olvide cuando critique que también hay que hacer una autocrítica. Y él designó un director que, bueno, la orden que seguramente traía era que toda la gente que trabajó en administraciones priistas, bueno, había que sacarla. Y llegó gente inexperta, llegó gente que no conocía el sistema. La inexperiencia cuesta y la inexperiencia también puede ser corrupción. ¿Por qué? Porque se usó el CIAPA, se terminó usando como una agencia de colocación para pago de favores políticos, económicos y personales. Y hay que decirlo. Y para mí el segundo quiebre sucedió en 2002. El segundo punto de quiebre. Cuando se decidió darle a los ayuntamientos la administración del CIAPA a petición de los ayuntamientos. A petición de Emilio González. Siendo alcalde de Guadalajara. Exactamente. Todavía no sé si ya era alcalde de Guadalajara o ya estaba pretendiendo. Pero ahí hubo un punto de quiebre porque nunca se lograron poner de acuerdo.
Si ponerse de acuerdo entre 2 es difícil. Entre 3 es muy difícil. Entre 4 es imposible. Y entre 5 era un desastre el Chiapa. Pues ahí era los gobiernos municipales con el control y el gobierno estatal como minoritario nunca se pusieron de acuerdo. Tenemos ahí la designación también de Rodolfo Campo. Quien terminó en la cárcel. Por ahí un problema con un crédito del programa Todos con Agua, donde pues no estaban conectadas las casas a la red o la red no estaba conectada al suministro. Entonces, por ahí se fueron, creo que 700 millones de pesos. Que en esa época, bueno, ahorita puede no sonar mucho en términos del CIAPA, pero en esa época era mucho dinero. Era un crédito del Banco Interamericano de Desarrollo, que se usó para gasto corriente y quién sabe para otras cosas. Para mí ese punto de quiebre de la llegada de los municipales, pues también significó la llegada del hermano de Emilio González al CIAPA, al área de saneamiento o potabilización, no recuerdo bien, porque su experiencia era que tenía una empresa que daba mantenimiento a albercas. Entonces llegó al CIAPA con esas credenciales. Me parece lamentable lo que sucedió en esos 2 momentos con el CIAPA y habría que volver a los orígenes, que era un organismo puramente técnico, sin grilla. Había grillas internas, como siempre en cualquier institución las hay, pero estaban ajenos a la grilla política. ¿Quién iba a llegar? ¿Quién iba a salir? También por parte de los técnicos ha como desincentivado el participar. Yo muchas veces lo platico, sobre todo como más en cuestiones de arquitectura y de espacio público. Si nos ponemos a ver los grandes arquitectos de la ciudad, me refiero a Barragán, a Juan Palomar, a Alejandro Son, a muchos de ellos, sus obras siguen vigentes, ¿no? San Juan de Dios, el Parque Rojo. Y trabajaron con administraciones priistas sin siquiera ser priistas. Pero ¿en qué momento hay como este deslinde en este caso estoy hablando de arquitectos, pero en este caso de ingenieros civiles sobre todo? ¿En qué momento hay esta como ruptura de participación entre la clase política y los expertos en cualquier tema, ¿no? En cualquier materia? Porque actualmente, pues por una parte tienes a la clase política y por otra parte tienes a los técnicos, ¿no? Que luego dicen esta cuestión con la que yo no coincido de no politizar los temas, porque creo que todo es profundamente político y que muchos de estos problemas son profundamente políticos y que estos grandes cambios a los que aspiramos o de los que comentamos, pues requieren de mucha voluntad política, ¿no? O sea, yo creo que el problema del CIAPA es un problema estructural. Delimitar hasta dónde queremos que lleguen los políticos. Obviamente se necesitan las manos políticas para que las cosas se lleven a cabo, para que llegue el dinero, pero los políticos se quieren meter a lo técnico. Y cuando el político se quiere meter a lo técnico sale mal. Nos ha salido mal, históricamente. En cualquier tema, ¿no? En cualquier tema, no solamente en el agua. Entonces hay que poner una línea donde no queremos que crucen los políticos. Escuchaba o leía a Candelario Ochoa opinar de muchas cosas que no tiene conocimiento y opinar desde la profunda ignorancia que tienen en temas hídricos. Entonces ahí es el perfecto ejemplo de que hay cosas donde no se metan. Hay que presentar los proyectos a los políticos para que apoyen con recursos. Pero cuando el político se quiere meter a dirigir la orquesta como Alberto Esquer, Dios mío, ¿qué tiene que hacer Alberto Esquer en temas que no entiende? ¿Qué tiene que hacer David Zamora en temas que no entiende? El secretario de Infraestructura no tiene nada que hacer en esas mesas. Eso le toca a la Secretaría para la Gestión Integral del Agua. ¿Qué pasa con todos estos organismos? O sea, la CEA, la CIEJA, el CIAPA, o sea, porque también a partir de la administración de Enrique Alfaro, bueno, no se diga la coordinación que dirige Karina Hermosillo de Gestión Integral del Territorio, que quién sabe qué haga, igual y si ella sabe qué hace nos puede platicar. Yo lo que haría... Pero, o sea, se ha creado más burocracia, sobre todo en temas de agua, pero la problemática sigue profundizándose. Yo le daría más fuerza, por ejemplo, a la SEGIA. La SEGIA es un organismo que tiene 6
empleados. ¿Y un presupuesto como de qué? ¿15 millones o cuánto les dan? Muy poco. Eso es un Nada, ¿no? presupuesto. Para nóminas. Ajá. Entonces, yo lo que haría es que integraría la CEA, la sectorizaría a la CEGIA. Y al CIAPA lo dejaría como organismo público descentralizado, pero hay que cambiar la gobernanza. Es decir, si hay que volver a los orígenes que planteó el ingeniero Matute Remus, pero hay que cambiar la gobernanza, más ojos vigilantes y de ciudadanos, no de políticos. No. Ahorita si vemos la composición de la Junta de Gobierno, es una Junta de Gobierno a modo. Política, que responde a intereses políticos. A ver, está la Secretaría de la Hacienda Pública, está la Secretaría, no sé si hay planeación, algo de planeación, está obviamente la CEGIA, está la coordinación de los ayuntamientos. Creo que ni siquiera va el presidente municipal, manda un representante, pues porque no les interesa mucho el tema. Entonces, habría que cambiar la conformación de la Junta de Gobierno, pero ¿qué queremos en esa Junta de Gobierno? Yo recuerdo que esta María del IMDEC, junto con el colectivo, ¿no? Bueno, es un colectivo como de 50 colectivos, ¿no? Que están haciendo esta campaña de CIAPA corrupto, hablaban mucho de la ciudadanización del CIAPA, ¿no? Yo creo que justamente poder vincular más a las personas de calle, de pie, los usuarios, a la toma de decisiones, podría devolver, aunque sea un poquito, la confianza ni siquiera que hay en la toma las de decisiones. instituciones. O la La vigilancia activa. Vigilancia. A ver, yo hablé de una propuesta para hacer de recursos al CIAPA sin voltear a ver CMRO. El CMRO es la construcción, rehabilitación, mantenimiento y operación que está proponiendo el gobierno del estado, que yo tengo mis dudas y yo creo que la presión viene desde la federación para implementarlo ante la falta de recursos. Pero, a ver, no queremos manos privadas o dinero privado en el CIAPA, no lo queremos. Porque en el momento en que sucede eso, abre la puerta a la privatización. Entonces, Claro. que no hay recursos suficientes, nunca hay recursos suficientes. Díganme qué gobierno tiene recursos suficientes para todo lo que se requiere. Para mí, habría que crear un fideicomiso. Un fideicomiso que tenga aportación federal, aportación estatal y municipal. Montos habría que definirlos. Yo he propuesto 5,000 millones y 5,000 millones de entrada y de los gobiernos municipales 1,000 millones. Va a doler, pero se necesitan. Y que se comprometan a hacer una aportación anual. ¿Para qué? Que sea una bolsa para hacer obras de infraestructura hidráulica. Nada más obras, no gasto corriente, no mantenimiento de infraestructura, no compra de reactivos para los laboratorios del CIAPA, no para potabilización, no. Infraestructura. La operación que se siga manteniendo de las tarifas, pero para la infraestructura nueva que requiere la ciudad. Hasta juntar una bolsa que nos dé. A ver, no estoy diciendo que necesitamos los 80,000 millones de pesos que dicen que requiere el CIAPA. No, si se los damos ahorita ni siquiera los van a poder ejercer, porque no tienen ni siquiera los proyectos ejecutivos para hacer las obras. Y que ese fideicomiso tenga manos y ojos ciudadanas. Es decir, que el ciudadano ahí pueda votar y tenga voz y voto en ese fideicomiso, que tenga participación federal, la Auditoría Superior de la Federación, la Auditoría Superior del Estado, las Contralorías Municipales, que estén ahí vigilando la aplicación de los recursos y que si no se presenta un proyecto ejecutivo no se pueda votar. No me presentes un proyecto ejecutivo, no te voy a dar los recursos, lo siento. Y que la mayoría de votos sean ciudadanas. Jonathan Lomelí habló del CIAPA de París. ¿Cómo opera? Derivado de las declaraciones de Gaby Cárdenas, ¿no? De que grandiosas la declaraciones. grandiosa legisladora. Abrió la puerta, gracias Gaby. Pero hay que ciudadanizar al CIAPA. Pero ¿cómo lo hacemos? Ahora, no hay que hacer una ocurrencia y que lleguen amigos de los políticos, porque ya sabemos qué pasa con las cuotas y cuates. Muchos han hablado de la privatización de tanto del agua, pero también del suministro, o sea, del servicio del CIAPA.
El antropólogo británico y geógrafo David Harvey, por ejemplo, habla de que el Estado neoliberal, su tarea es la de crear un buen clima empresarial y que una de las estrategias de esto es ir deteriorando las instituciones públicas para a partir de eso abrir las puertas a las privatizaciones. ¿Tú crees que en el caso del CIAPA específicamente, durante las últimas décadas, durante las últimas administraciones, existe esa intención? O sea, de deliberadamente deteriorar el organismo, deteriorar la institución para poder abrir las puertas a la privatización. A ver, sabemos que tanto Lemus como la lógica de todo su gobierno, con Frangé, Mauro Garza, etcétera, viene de una lógica totalmente empresarial, ¿no? Creo que en términos políticos, pues sería el momento perfecto para ellos para poder privatizar el servicio del agua. Hemos escuchado de este modelo CMRO, que tú lo has dicho y otros también lo han dicho. Tal vez no es una privatización del agua como tal, pero de facto es una concesión del servicio. ¿Qué va a pasar el día que el gobierno falte al pago a la empresa que sea, que le van a cortar o nos van a cortar el suministro del agua? Pues ¿Crees que hay esa lógica privatizadora? Yo siempre mal pensé desde el sexenio de Enrique Alfaro que estaban llevando esto, intencionadamente el CIAPA a un desastre para después proponer una posible privatización o concesión del servicio. Ya ha habido intentos en el pasado. Los 90s, la familia Gómez Flores ofreció, que ahora están ligados a Morena, ofrecieron comprar al CIAPA. Lo ofrecieron. Raimundo. Su hermano ofreció comprar al CIAPA. Y obviamente a mi padre le tocó ser director en ese momento, lo rechazó tajantemente. Y le mandó una nota al gobernador de entonces diciendo que si estaríamos dispuestos a pagar el costo político y social, porque no es solamente político el costo, es social. Y obviamente se rechazó la oferta. Pero sí ha habido intentos. No dudo que el plan de dejar al CIAPA abandonado sea parte de ese plan. No lo sé, pero no lo dudaría. No me consta. Ahorita tú también hablabas, bueno, ambos y ahorita también hablábamos de los arquitectos y de la construcción de la ciudad. Hay una contradicción, o por lo menos yo veo una contradicción en cuanto al derecho a la ciudad, pero a esta fractura metabólica de la que hablábamos, ¿no? ¿A qué me refiero? A que en la última década la ciudad ha crecido de forma desmedida, sin control alguno, y por ejemplo, el crecimiento inmobiliario, que también sabemos que está muy ligado a los gobiernos de Movimiento Ciudadano, ha sido desenfrenado, pero por otra parte, pues tenemos justamente esta fractura ecológica. ¿No es contradictorio el modelo de ciudad que se está planteando y que se está construyendo frente a cómo estamos manejando los recursos hídricos? Es que para mí no hay modelo. Es que no hay una... No, es como un chile mole pozole. Es que es como se vaya dando el interés económico. Es decir, no hay planeación. Se acabó la planeación de los grandes arquitectos que tú hablaste. También había grandes urbanistas y grandes planeadores de la ciudad que trabajaban. Ellos no tenían credenciales de ningún partido y trabajaban con administraciones priistas porque querían a la ciudad. Y todo eso se acabó. Ahorita no hay un modelo. Es que el modelo es el del negocio, más bien, El modelo ¿no? es El modelo es el del dinero. negocio y utilizar la tierra como un activo financiero. Dinero. Es la máquina del dinero. Como sea, no importa. Si tenemos que llevarnos a la ciudad de corbata, lo hacemos. Sí, le muerden un pedacito a este plan y le agarran aquí de este otro lado, pero el modelo es el de la financiarización del suelo, ¿no? Y yo creo que justamente el resultado de todo esto, tanto de la crisis del agua, tanto como la crisis habitacional que estamos viviendo también en el estado, incluso me atrevería a decir a la crisis tan dolorosa que es la crisis de seguridad, ¿no? Seguir viendo los cuerpos de la gente como una vil mercancía desechable a los jóvenes que son las primeras víctimas del crimen organizado. La expansión de la ciudad, que ha sido por el modelo de hacer dinero. A ver, el expandir la ciudad
conlleva problemas de seguridad. Por supuesto. ¿Por qué? Porque tienes que llevar más servicios, entre esos servicios está la seguridad pública, llevarlos más lejos, o sea, el alumbrado público, llevarlo más lejos. Pero ¿qué va a pasar? Vas a descuidar lo que tienes acá adentro. Entonces, sí hay una relación directa y para mí, los grandes problemas de la ciudad, seguridad pública, agua, calles, el estado de las calles, el deterioro de los servicios públicos, todo tiene que ver con una pésima planeación urbana y el desorden territorial. Cuando tienes desorden territorial, tienes todos los problemas y tienes la fórmula perfecta para un estallido social. Sí. No ahorita, no sé cuándo. Pues ya hace unos meses vivimos la experiencia del tema del aumento a la tarifa del transporte público, que es otra vez otra señal como de esta lógica proempresarial, ¿no? Que en este caso se buscaba la bancarización del servicio del cobro, ¿no? Del pago del servicio que está transporte concesionado también. Está concesionado también, que en realidad público no, y no le pertenece, bueno, sí es público, pero no le pertenece al Estado. Y en ese sentido, pues sí hubo un estallido y hubo una inconformidad social que fue muy potente en la ciudad. Porque en esta ocasión, o sea, yo tengo varias respuestas, pero a lo mejor ustedes también podrían tener otras, porque en esta ocasión, a pesar de que las personas están recibiendo agua, como dicen las consignas, agua con caca, ¿no? De que están recibiendo agua con caca, están recibiendo agua con metales pesados, están recibiendo agua contaminada y que les está dañando la salud, porque no ha habido como un sentimiento de inconformidad que provoque la movilización, ¿no? A ver, se empató también con el tema del mundial y a la banda nos encanta el fútbol, nos encanta la fiesta, nos encanta estar cotorreando y mientras tanto se está cayendo la ciudad. Ahorita ya se acabó el mundial, ya ganó España. Va a seguir esta inconformidad. Yo creo que también tiene que ver con el hecho de que pues voy a la tienda y compro un garrafón. ¿O cuántas personas pueden financiar eso a largo plazo? A largo plazo no, mucho. No. Yo creo que conforme el problema siga, el descontento va a ir subiendo de tono. El tapatío es apatío. Somos apáticos por naturaleza. El tapatío no es como la gente de la Ciudad de México, que es más entrona y más consciente de sus problemas. En Guadalajara sí somos muy apáticos. Yo no sé hasta cuándo vaya a brotar algo, pero si siguen estirando la liga, cuidado. Justo, o sea, porque es impagable para el promedio de las familias tapatías seguir comprando garrafones o ir a las rellenadoras que quién sabe y estén dando agua de calidad potable. Me parece que eventualmente va a estallar, pero una crisis Ojalá sanitaria. Ojalá una crisis no, sanitaria. Si ahorita el gobierno... porque si implementan medidas efectivas, ojalá. No, sí, ojalá no. Y por supuesto que no deseamos que suceda. Pero tenemos a un Coprisjal que no ha querido hacer un llamado o una recomendación de alerta sanitaria. Tenemos también a un Cofepris que también no se ha mencionado nada respecto a esto, porque lo que dicen es, no podemos emitir una alerta sanitaria si no tenemos personas enfermas. En pleno mundial. Si no tenemos personas enfermas. Entonces es como, es difícil ligar la enfermedad es muy difícil rastrearlo, el origen. O sea, si ya vimos cómo se manejan las pandemias y las epidemias, es difícil rastrear a un enfermo. Y más si las enfermedades las primeras que causa el agua contaminada son malestares estomacales, bueno, lo puedes atribuir a lo que comiste. O sea, es muy difícil. Creo que y la alerta tendría que venir de la autoridad federal, de Cofepris. No se han querido involucrar en el tema. Porque también yo creo que a lo mejor el Coprisjal les dice, lo tengo bajo control. No tienes nada bajo control. A mí lo que me da más miedo son las enfermedades a largo plazo. Claro. Las enfermedades de la piel, cáncer. Hemos visto que en algunos casos hay cloro por abajo de lo que marca la norma y en otros en exceso. El cloro en exceso, aguas.
crea trialometanos. Los trialometanos son cancerígenos. Cuidado. Yo creo que si empiezan a brotar las enfermedades, el descontento social va a aumentar y podemos llegar Esperemos que no pase. Esperemos que no, esperemos que tengan la inteligencia para implementar medidas efectivas. La voluntad, la inteligencia, o sea, hemos visto las declaraciones del secretario de Salud, ¿no? Que pues, no hay un problema de salud pública. Tenemos mucho respeto por él. Pues creo que muchas personas tienen mucho respeto por él, pero a partir de cómo ha legitimado y cómo ha salido a ¿Será porque el hecho de su hija es diputada? Su hija que votó en contra, por ejemplo, de que el mismo secretario fuera a comparecer al Congreso del Estado, pero vemos las recomendaciones que da él de poner cloro en los tinacos, y usar garrafones, dejar el agua correr. Pero el agua cumple la norma, dijo. Que no es cierto. En marzo dijo que el agua cumplía con la norma, pero que no la usaran para cocinar. Y ahora ahora vuelve a decir lo que no representa un peligro para la salud, pero que usen agua de garrafón. Es una contradicción. A mí me parece una persona sumamente contradictoria, el secretario. En términos del organismo, de la corrupción, de la opacidad, para quien no lo recuerde, Juan Pablo fue quien destapó una de las cloacas de corrupción del CIAPA con Eli Castro, un perfil dedicado a moderar programas de Bandamax y que estaba en una nómina altísima en el CIAPA. ¿Qué quiere la banda? ¿Qué quiere la banda? Gracias por recordarnos este grandísimo programa. ¿Cuántas Eli Castros no habrá? Eso es lo que sabemos, o ese es el perfil que se dio a notar también por cómo es ella, ¿no? Pero ¿cuántas Eli Castros no habrá? ¿Y cómo transitamos o cómo caminamos hacia eliminar, pues de la forma pues, más grande la corrupción y la opacidad que durante décadas el CIAPA ha permitido y que ha penetrado a un nivel que hoy tenemos un organismo, pues, como lo decíamos, desde los sindicatos, cómo funcionan, desde los aviadores que hay, desde pongo al amigo, al compadre, a quien sea al frente del organismo. Y hoy pues tenemos un organismo que no funciona también gracias a la corrupción y a la opacidad que opera, ¿no? Yo creo que el caso de la señora Castro es la punta del iceberg. O sea, no hemos visto lo peor. Yo creo que ha habido casos de comisiones en el CIAPA y no podríamos contarlos ahorita, pero deben de ser muchísimos y estoy hablando de décadas. Me parece que para quitar lo enquistada que está la corrupción en el CIAPA, habría que cambiar la gobernanza. Habría que cambiar la forma en que se vigila el CIAPA, porque ahorita el CIAPA se autovigila. Sí. Bueno, ahí la mano de la Auditoría Superior del Estado, pero pues, me parece que no han hecho nada. También se autoaudita. Que se autovigilan y se autocritican y cuando hay crítica, pues es muy leve, pero la Auditoría Superior del Estado tendrá que ser la responsable de castigar los casos o dictaminar los casos de corrupción. Pero habría que cambiar la gobernanza del CIAPA, más manos ciudadanas. Mariana, tú desde el legislativo lo has dicho, has sido muy enfática en el tema, pero también en propuestas en materia legislativa y en políticas públicas para justamente cambiar el funcionamiento y la gobernanza del CIAPA, pero sabemos también que estas iniciativas han sido bloqueadas, no se cuenta con el apoyo de las bancadas mayoritarias, no dan los votos, como decías ahorita. ¿Qué intereses políticos hay detrás para que un tema tan relevante y tan lacerante para la vida de las personas como es recibir agua contaminada no esté avanzando en el Congreso del Estado? Pues con un tema tan delicado y con un derecho humano como lo es el agua, está sobre todo en el costo político y en la legitimidad que tiene el gobierno del Estado actualmente, el pasar o no pasar estas iniciativas. Con esto, o sea, que pasen las iniciativas que tenemos respecto al tema de la reestructuración, la reingeniería a profundidad del CIAPA, las auditorías las auditorías externas con continuidad, el tema de los técnicos especializados,
en las OPDs, no solamente en el CIAPA, ¿no? Sino en las OPDs en general, para que no se repita el caso de la señorita Eli Castro, pues se irían legitimar esta narrativa de que de verdad las OPDs y el CIAPA específicamente no han operado de forma pues legal, vaya, transparente. Y honrada. Y justo es por eso que también la narrativa del oficialismo ahorita es, el problema del agua no es de 8 años para acá, es histórico. Y a ver, hay una cierta razón en todo eso, pero también la realidad es que durante 8 años no ha habido un cambio ni una transformación radical en el modelo de gobernanza que impida que personas como la señorita Eli Castro y otros tantos más que a lo mejor ni conocemos, pero por ahí andan con bajo perfil, nomás esa señora porque pues es una cínica, ¿no? Le encantaba decir las cosas y nos enteramos. Pero cuántos que no hablan y que nomás van a poner su dedito, están ahí todos los días ganando sueldos, pues sueldos lo bastante interesantes, ¿no? Ahorita en la Comisión de Planeación hemos dictaminado por lo menos 9 iniciativas que tienen que ver con el tema de la transformación de la gobernanza del CIAPA. Actualmente solamente 2 han pasado las votaciones en pleno de segundas lecturas. Una tiene que ver con los especialistas técnicos de las OPDs, o mejor llamada la ley Eli Castro. No me gusta llamarla así porque creo que es darle mucho crédito a una persona tan nefasta como ella, pero así le llamó la prensa. Y la otra es también el tema de los descuentos en caso de mal servicio, pero que aunque pasó por parte del grupo de la Universidad de Guadalajara, el partido de Hagamos, no ha sido publicada en el diario oficial por parte del gobierno. Tampoco la llamada la ley Eli Castro tampoco ha sido publicada. Entonces, estamos hablando de que, conseguimos la mayoría, ¿no? Hacemos que pase en el pleno del Congreso del Estado y tenemos un ejecutivo que no te veta la ley, pero que tampoco te la publica, ¿no? Entonces, y mientras tanto tenemos en fila otras 8 o 9 iniciativas que siguen sin pasar y siguen sin encontrar la luz porque o la Jucopo no las quiere agendar, o los mismos grupos políticos deciden bajarlas, o porque van a llegar y de forma bien legítima nos van a decir que estamos equivocados y que no hay nada que transformar y que las cosas tienen que seguir de la misma forma. Híjole, qué feo es el Congreso del Estado. Y es muy feo porque ese es el problema. No de politizar las problemáticas, de acuerdísimo con que hay que politizarlo absolutamente todo. El problema que ha hecho que las cosas en el Congreso del Estado ha sido la partidización de absolutamente todos los problemas y crisis graves que tenemos en el Estado del Estado. La politiquería, o sea, el querer hacer lo que te manda el gobernador o hacer lo que te manda tu coordinador. Cada diputado debe ser libre de votar. Sí, debe haber cierta congruencia en las votaciones en el sentido de la ideología del partido, pero ya, o sea, también que no lo publique Lemus me parece lamentable, cuando todo el mundo vio el video de la señora Castro, donde ella admitió que no trabajaba en el CIAPA, pero que sí cobraba en el CIAPA. Y bueno, ¿por qué será que no lo publica? Porque son ya porque eso la casó, ¿no? Pero la casó. Ya de forma breve y a modo de conclusión, Juan Pablo, ¿cómo le vamos a hacer para limpiar este organismo lleno de corrupción, opacidad, para limpiar cuencas, ríos, acuíferos, y para que pues, un derecho o un bien común como lo es el agua se le pueda garantizar de manera limpia, potable a la mayoría de las personas y no que sigamos recibiendo agua contaminada que está enfermando a la mayoría de las personas? Para empezar, yo creo que, como lo dije, la gobernanza del CIAPA es fundamental, meter más manos y ojos ciudadanos a vigilar, sin ligas políticas, que no tengan ligas con políticos, que no sea el pago de algún favor el que entre un ciudadano ahí. Yo creo que eso es lo primordial, porque el CIAPA es juez y parte en este momento y es bien lamentable que el CIAPA se autovigile, que incluso la Copiscal no le revise los análisis de laboratorio al CIAPA, que no hagan auditorías como se llegó a hacer en alguna época con la Secretaría de Salubridad de aquella época, que iban y vigilaban y hacían los análisis de laboratorio al azar,
Para mí, para desterrar la corrupción, pues también revisar qué es lo que queremos, qué queremos del CIAPA, cuál es la visión que tenemos del CIAPA. Queremos que siga siendo un organismo dedicado ¿a qué? A dar factibilidades. Quitémosle las factibilidades al CIAPA y démoselas a un organismo ciudadano independiente, que sea el que diga, sí te vamos a dar tu factibilidad, porque sí hay suficiente agua, que sea un organismo técnico ciudadano. Quitémosle eso al CIAPA y que se dedique a hacer lo que tiene que hacer, que es operar. ¿no? Llevar agua Garantizar en el cantidad suministro de agua potable, ¿no? y calidad, citando al ingeniero Matute. Claro. Llevar agua en suficiente calidad y cantidad para los tapatíos. Eso es el CIAPA. Volvamos a eso y quitémosle tantas atribuciones. Mariana, desde el espacio que te toca representar dentro de la política institucional, ¿cómo le vas a hacer para transformar esta situación? No, pues tenemos que seguir aspirando. Pues el discurso de la izquierda es muy bonito, ¿no? Y el discurso de la izquierda de la transformación radical del orden impuesto es a mí lo que me sigue motivando todos los días a empujar estas agendas que son prioritarias para las personas, pero para que la transformación suceda necesitamos mayorías y tenemos que apelar a ello, ¿no? Entonces, creo que necesitamos aspirar a la tecnicidad de los órganos operadores del agua, independientemente de dónde se encuentren, pero no solamente de estos espacios, también necesitamos dotar de insumos a las y los trabajadores, que sé que aún quedan muchos ahí que se juegan todos los días con lo que tienen y con su propio recurso para sacar adelante el servicio, y si no fuera por ellos, yo creo que la ciudad definitivamente estaría colapsada en temas hídricos. Entonces necesitamos seguir aspirando a que tengan una mejor dignidad laboral los compañeros que siguen resistiendo dentro de este organismo que se ha visto, híjole, tan corruptible en los últimos años, y desde el Congreso del Estado pues tener debates serios con propuestas reales, porque híjole, ya vamos casi para un mes donde se discute y ni una sola propuesta ha llegado al Congreso del Estado ni se ha presentado. Muchas gracias, Juan Pablo, por compartir tu Muchas conocimiento. gracias. Muchas gracias, Mariana, y sobre todo muchas gracias a quienes están detrás de cámaras y hacen posible que esto suceda. Muchas gracias.